Saludos muy especiales a todos mis amados hermanos, estudiantes, amigos y personas que aún no me conocen. Hoy les traigo una clase muy importante sobre el libro de Efesios. Es la primera clase de Efesios, así que esta clase es la introducción a la carta a los Efesios. Y en esta introducción vamos a hablar básicamente de la ciudad de Efesios, de Éfeso. ¿Qué era esa ciudad? Hay muchas leyendas, hay muchas historias sobre Éfeso. Algunas son creíbles, otras son un poquito menos creíbles, pero déjeme decirle que todo lo que se dice de la ciudad de Éfeso ha sido documentado y también ha sido investigado. Así que vale la pena prestar atención a algunos detalles que vamos a ver hoy sobre la carta a los Efesios. Lo primero, tenemos que decir que la carta a los Efesios era el libro predilecto de Juan Calvino, el gran reformador. Era una de sus cartas favoritas porque la teoría de Calvino, que está basada en lo que es la teología reformada, está basado obviamente en la predestinación, y el libro de Efesios trata el tema de la predestinación. Y junto al tema de la predestinación vamos a añadir un tema también, que es el tema del preconocimiento de Dios. Juan Knox, que fue otro gran teólogo reformador, pidió que le leyeran los sermones de Calvino sobre el libro de Efesios cuando iba a morir. Cuando estaba enfermo, que estaba listo para morir, pidió que por favor le leyeran los sermones de Juan Calvino en relación al libro de Efesios. El libro de los Efesios es como un resumen de lo que es la teología del apóstol Pablo. Ahí él está trabajando el tema de ver cómo él logra que la iglesia de ese tiempo se pudiera unificar. No era fácil unificar la iglesia en aquellos tiempos porque había una variedad teológica muy grande, al igual que sucede en nuestros días. Bueno, yo creo que nunca después de la ascensión de... Porque yo pienso que cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes en Jerusalén, esperando que llegara la promesa del Espíritu Santo, que se cumpliera la llegada del Espíritu Santo. Ustedes saben que ese día habían reunidos partos, medos, elamitas, de África, de España, de gente de todas las naciones de la tierra, y con lo que aprendieron ese día, ellos fueron enviados a predicar en todo el mundo. Por lo tanto, cuando ellos fueron a predicar, lógicamente, predicaban dentro de sus tradiciones, dentro de sus teorías, dentro de sus conocimientos, y la religión como ellos la conocían, que obviamente el trasfondo era hebreo, pero no habían tenido el contexto que dejó Jesucristo sobre el Antiguo Testamento. Así que cuando ellos fueron a predicar, ellos predicaron en cierta manera, me atrevería a decir a su manera, pero guiados por el Espíritu Santo. Algo así parecido me sucedió cuando estuve en la India, en Chennai, en el sur. Recuerdo que un pastor me dice: pastor, le vas a dar una clase de 5 días a un grupo de pastores que te tengo aquí. Te tengo 150 pastores, pero te voy a decir, una vez que estos pastores terminen este seminario contigo, ellos van a salir a predicar durante un año. Yo los voy a ver al año cuando ellos regresen, que me traigan los informes y los reportes de lo que ellos hicieron. Yo digo: pastor, ¿pero cómo es eso? Me dice: no, ellos vienen a prepararse esta semana contigo. Ellos quieren aprender cómo era el mensaje pentecostal en Puerto Rico, cómo era el mensaje pentecostal en Estados Unidos y en el Caribe, qué características tenía para ellos utilizarlas acá, porque ellos piensan que de la misma manera que fue efectivo en aquella ocasión, ese mensaje en la India puede ser efectivo mucho más, porque somos más personas. Yo tuve que prepararme para eso. Leí el único libro que existe sobre predicación pentecostal, que se llama Preach the Word, escrito por mi amigo Raguna, el doctor Raguna, que se graduó en la Universidad de África del Sur. Pues fuimos amigos, compartimos muchísimo esa oportunidad y aprendí mucho de él, y creo que él aprendió mucho también. Entonces di esa clase. El doctor Raguna también dio una clase más tarde. Y fue interesante ver con el hambre que esos hermanos aprendían, porque ellos iban a predicar a sus tribus, a sus naciones. Ahora, ¿creen ustedes que iban a predicar el mensaje al estilo puertorriqueño que yo llevaba de Nueva York? Jamás. Ellos van a utilizar sus propias tradiciones, su propio estilo, su propia manera de pensar, para que aquella gente que lo oye pueda
comprender. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa gente venga para atrás al próximo año, aunque todos llevan el nombre de Asamblea de Dios, obviamente cada asamblea en cada ciudad va a ser diferente y posiblemente en unas se iban a abrir más iglesias en unas que en otras. Yo recuerdo a un pastor que conocí allá, el doctor Clarence Marutia, que él solo, aparte de su iglesia, que tenía 6 servicios los domingos, tenía 200 otras iglesias. Estuve con él allá, me dijo, quiero que vayamos al Medio Oriente porque quiero abrir 200 iglesias nuevas y quiero que tú vayas conmigo. Eso no se ha dado todavía, lo tenemos pendiente, pero ahí estamos para eso. Ok, entonces, la carta del apóstol Pablo es una carta auténtica porque ahí nosotros vamos a ver también en el estudio que tenemos de hoy en la introducción a la carta de los Efesios, vamos a ver que hubo unos grandes teólogos, los que se conocen como los padres de la iglesia, que ellos también avalaron la carta del apóstol Pablo. Por ejemplo, Clemente de Roma en el año 95 dijo que esa carta la escribió Pablo. San Ignacio también, aproximadamente en el año quizás 100, también dijo que el apóstol Pablo escribió la carta de los Efesios. Y Policarpo, el discípulo de Juan, famoso obispo de la iglesia de Esmirna, declaró que Pablo él era el autor. De Policarpo se escriben unas historias muy lindas porque cuando él fue a ser muerto, cuando lo fueron a matar, le dijeron, mira Policarpo, tenemos una oportunidad para ti. Si tú niegas a Jesucristo como tu Salvador, y después tú sigues predicando por ahí como tú puedas, y él dijo, no puedo hacer eso. ¿Cómo yo voy a negar a una persona que me hizo tanto bien? Y de inmediato le prendieron fuego. Pero ese fue el caso de Policarpo. Ireneo, que fue otro gran teólogo, declaró que Pablo era el autor de la carta a los Efesios. Y Clemente más tarde también declaró que Pablo era el autor de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios tiene unas características bien importantes y una de ellas es que es diferente a todas las demás. Usted la puede comparar con todas las demás, no se parece a ninguna porque realmente el apóstol está tratando ahí el tema de la unidad, está tratando el tema de que la iglesia en Éfeso puede entender a qué han sido llamados, quién los llamó, por qué los llamó, condiciones de ese llamado. Lo que indica que ellos aparentemente no lo sabían. Y si nosotros damos una vueltita adelantadita al libro de Apocalipsis, creo que es capítulo 2, Apocalipsis, Juan, el teólogo, habla de la iglesia de Éfeso y reconoce muchas cosas muy buenas, pero le dice a ellos que ellos perdieron el primer amor. Y hoy, en el año 2020, según los investigadores y las personas que tienen entendimiento, la ciudad de Éfeso, que está en Turquía, en una esquina del mapa de Turquía que es grandísimo, no tiene una iglesia evangélica. Usted se puede imaginar eso. La iglesia que perdió el primer amor no tiene una iglesia evangélica. Yo no sé a quién le gustaría irse a Éfeso a predicar, aprenderse el idioma turco, las costumbres turcas que son muy lindas. Estuve viendo cómo son las tradiciones turcas, son muy interesantísimas, que yo creo que a nosotros los hispanos nos van a interesar mucho. Quizás el idioma un poquito raro, pero hay hispanos allá, especialmente encontré colombianos, interesantemente los encontré allá. Ok, la carta a los Efesios era una carta que tenía que ser mandada a todas las iglesias del área. No era solamente a la iglesia de Éfeso. En el tiempo de hoy sería bueno enviarla a todas las iglesias, pero por el contenido, por causa del contenido y la interpretación y las teologías y teorías que se han desarrollado sobre la carta de Éfeso, algunas iglesias no patrocinan este tipo de carta. Pero la vamos a estudiar y si ustedes siguen conmigo, ustedes van a ir viendo la importancia y el interés de la carta a los Efesios y todo lo que se puede aprender ahí y cómo nosotros podemos aplicarlo a la iglesia moderna. La iglesia moderna, como ustedes saben, es una iglesia que va, bueno, yo diría, nosotros estábamos metidos hasta el día de hoy en la iglesia postmoderna. Yo me atrevo a decir que después del coronavirus se va a llamar la iglesia después del coronavirus. Va a ser totalmente diferente
tengo unas ideas, unas proyecciones, estoy viendo unos profetas que están profetizando como T.B. Joshua sobre lo que va a pasar y me parece que estamos de acuerdo en muchas áreas, pero de eso vamos a hablar más tarde. El apóstol Pablo estaba preocupado porque los hermanos de Éfeso no estaban disfrutando de las riquezas del llamado de Dios. No sé hasta qué punto los hermanos de hoy estén disfrutando de esas riquezas. No sé hasta qué punto los líderes y pastores estamos involucrando a las personas en esas riquezas. Pero les quiero decir que los creyentes modernos, nosotros que estamos ahora, que somos la iglesia después del coronavirus, nosotros podemos y debemos enfatizar esas riquezas. Ok, veamos algunas características de la ciudad de Éfeso. Éfeso, en mi opinión, muy modernamente ahora, entiendo que Éfeso en esos tiempos era un centro de espiritismo. Eso es lo que era. Era una ciudad de 250,000 habitantes en ese tiempo. Tenía la biblioteca de Celso, que era una de las bibliotecas más grandes del mundo en ese tiempo. Y también tenía el templo, que era más grande que cualquier otro templo pagano que existiera en el mundo en ese tiempo. Y ellos acostumbraban algo que en mi pueblo en Aguas Buenas, Puerto Rico, se acostumbraba. Yo sé que en algunos pueblos también. En la ciudad de Éfeso, periódicamente ellos sacaban una procesión con imágenes y estatuas de la diosa Diana de los Efesios, Artemisa, y la paseaban por toda la ciudad para que la gente viera a la diosa y se inclinara hacia ella y la adorara y le pidiera cosas. Ese tipo de religión estaba mezclada con lo que era, o posiblemente era, lo que para nosotros hoy es la magia negra. Ustedes saben que existe la magia negra y la magia blanca. Las dos son magias, las dos provienen del mismo sitio. Una supuestamente son para hacer el bien y otras son para hacer mal. Todo eso ya estaba en Éfeso. Cuando Pablo llega a Éfeso, llega a predicar con todo el trasfondo romano y el trasfondo hebreo unido al trasfondo griego, que es el desarrollo del pensamiento. Y de esa manera él empieza a predicar. Cuando él empieza a predicar en el libro de los Hechos, se le forman unos líos grandísimos porque los que fabricaban las estatuas de la diosa Diana, que tenían un gran negocio, se vieron afectados porque la gente empezó a creer en Jesucristo. Al creer en Jesucristo ya ellos no practicaban la idolatría, por lo tanto no compraban las imágenes. Y lo más que ellos pudieron hacer fue meter al apóstol preso. En Éfeso también se practicaban otras religiones relacionadas con lo que era el espiritismo. Tenían un tipo de ciencia sobre los nombres y le daban una importancia al significado de los nombres, que todavía nosotros lo hacemos. Yo tengo mis amigos que a cada rato veo en Facebook que ponen el significado de su nombre y pues hacen hasta predicciones sobre su nombre. Algunos datos sobre la ciudad de Éfeso. Era una de las 5 principales ciudades del Imperio Romano situada en el Asia Menor, que hoy es Turquía. En tiempo de Pablo, como les dije antes, era una ciudad con 250,000 habitantes. El teatro que estaba en Éfeso tenía capacidad para personas, con un sistema acústico que no era como el de ahora, ni usaba amplificadores, pero las 50,000 personas escuchaban muy bien. La audiencia podía ver lo que estaba pasando allí. En Éfeso también encontramos pasajes muy interesantes y les quiero decir que para la próxima semana me gustaría que ustedes estudiaran 2 pasajes muy importantes, que son Efesios capítulo 1, del 1 al 4, y el otro es Efesios capítulo 1, los versos del 5 al 15. Yo voy a tratar de incluirlo en la próxima clase, pasado mañana, la próxima clase. Pero si no nos diera tiempo, por lo menos vamos a estudiar la primera parte, que es el capítulo 1, los versos del 1 al 4, y más adelantito les voy a dar una asignación para que ustedes le vayan tomando el gustito a lo que viene en todo lo que es la carta a los Efesios. Y dice así, verso 1 al 4, verso 1 al 4, Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren lo que dice, y ahí quiero que pongan mucha atención. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Déjeme decirle que cuando Pablo le predicaba eso a la gente, ellos decían muy fácil, ok, ¿y a dónde nos escogió Diana? ¿A dónde nos va a llevar Diana? ¿Qué es lo que Diana tiene para nosotros? Y nadie podía dar una respuesta. Entonces Pablo decía, Él nos escogió para que nosotros fuésemos alabanza de su gloria. Usted se imagina la avalancha de gente que se convertía y la única alternativa que tuvo el gobierno y la política para controlar la economía, porque eso podía afectar la economía de ese tiempo, era sencillamente meterlo preso. Estamos hablando de una ciudad con 250,000 habitantes y en un tiempo así, con la predicación de un predicador como Pablo, fácilmente 80 o 100,000 personas podían convertirse sin mayores problemas. Una vez que ellos alcanzan esa grandeza que les llega por medio de la evangelización del apóstol Pablo, otra vez regresa al Apocalipsis, la reprimenda que el apóstol le da es que ellos perdieron el primer amor. Yo he hecho varios estudios sobre lo que es el primer amor y la verdad les voy a decir que no me convence ninguno de los que he visto. Claro, a mí no me convence nada más que lo que yo digo, me perdonen mi atrevimiento, pero sí me gusta investigar lo que otros dicen y hasta ayer estuve viendo, vi personas que han escrito desde allá, desde Europa. Primer amor, ¿cuál es el primer amor? Y del primer amor todo el mundo coincide más o menos en lo mismo, pero yo les tengo algo bien sencillo y bien fácil. Para mí, el primer amor está en un versecito que la Asamblea de Dios lo sabemos, es más, lo voy a poner ahí. Tengo un par de pastores de la Asamblea de Dios que me pongan ahí el verso clave en las Asambleas de Dios. Póngamelo ahí, que no lo quiero dar, quiero que ustedes lo pongan. Si alguien más lo sabe, el verso clave del Evangelio que tiene que ver con el amor de Dios, póngamelo por ahí, que les voy a enseñar la lección de cuál es el primer amor de donde ellos se cayeron. Y se cayeron de tal manera que hasta el día de hoy no se han levantado. El verso clave en las asambleas de Dios, el verso clave, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y tenemos una iglesia muy importante que tiene ese verso en su nombre, en el Bronx. ¿Cuál es ese verso? No lo voy a decir hasta que alguien no lo ponga por ahí. Quiero ver quién lo va a poner. Estamos hablando del amor de Dios y estamos diciendo que la iglesia de Efesios, cuando Juan la vio en el Apocalipsis capítulo 2, dijo que ellos habían perdido el primer amor. ¿Cuál era ese primer amor? Y ese primer amor lo van a decir con un texto bíblico. No me lo digas de memoria, no te la inventes, que no me gusta eso. Algunos estudiantes en la universidad se enojan conmigo porque yo les digo, no me digas nada en relación a la teología que no tenga una base bíblica. Ok, gracias por pensar que mi opinión es importante. Les va a gustar, les va a cambiar la cabeza, se la va a virar al revés y van a echar para atrás un montón de cosas de las que ustedes habían aprendido. Ok, ¿quién me dice ese verso que habla tan importante de lo que es el amor de Dios? Y que tenemos una iglesia en el Bronx muy famosa. Es más, le puedo dar un dato adicional para que conozcan el verso. La primera iglesia hispana que hubo en los Estados Unidos, la primera iglesia hispana más grande, la iglesia Juan 3:16 en el Bronx. Alguien que me diga qué dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Díganme 2 o 3 palabritas, las primeras 3 por lo menos. Alguien que me las escriba por ahí. ¿Qué dice Juan 3:16? Juan 3:16. Le quiero dar un dato también. Esto es parte de la tradición, esto no está en la Biblia. Se dice que cuando Juan recibió a María, la madre de Jesús, como su madre, y cuando ella lo recibió como hijo, había una grande persecución por causa del Evangelio de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, y se dice que ellos huyeron
y se fueron a Éfeso a vivir y allí ella murió hasta que tuvo a la edad de 64 años. Pura tradición, no lo dice la Biblia, lo dicen otros libros y otras investigaciones. Pero le doy ese dato en tanto me dicen las primeras palabras de Juan 3:16. ¿Quién me las escribe por ahí? Las primeras palabras de Juan 3:16. Las primeras palabras de Juan 3:16, no las veo, no las veo. O me voy a ver casi obligado a dárselas. Ok, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi opinión, mis amados hermanos, pastores, estudiantes, amigos, es que ese primer amor de donde se cayó la iglesia de Éfeso hasta el día de hoy, porque no se ha levantado, fue el amor que Dios puso en su Hijo, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero saber si alguien tiene otra descripción de amor que sea más grande que esa, que le garantizo no la va a encontrar en ningún sitio. Así que ese es el primero y grande amor. ¿Qué tiene que ver con ese amor? Sencillamente la evangelización, la predicación del evangelio. ¿A qué fue Pablo a Éfeso? ¿A qué fue Juan a Éfeso? No me atrevo a decir que María fue a predicar a Éfeso, pero bueno, si hubiera ido, ¿a qué fue? A predicar el evangelio. Por lo tanto, el primer amor de que habla Juan en el Apocalipsis es el amor a la predicación. ¿Por qué? Porque esa primera predicación Dios mismo la tuvo cuando dio a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amamos nosotros a las ciudades. Porque de tal manera amamos, por ejemplo, a Girardot en Colombia, que mi amado hermano pastor está dando su vida, él y su familia y muchos líderes con empleados, más de 60 empleados en la iglesia, para predicar el evangelio en ese lugar. Y de tal manera muchos, como el amado pastor Benjamín, han sacrificado su vida, su familia, para dedicarlo a una el amor a la predicación. Así que el amor del cual había caído la iglesia de Éfeso simplemente fue el amor a la predicación, el amor al evangelismo. ¿Habrá iglesias que han perdido el evangelismo hoy en día? No, no lo vamos a decir, pero por alguna razón no se está convirtiendo mucha gente. O no estamos evangelizando, o olvidamos el evangelismo, o estamos haciendo el evangelismo al revés, que no produce récord. Pero le tengo buena noticia. Ya prontito, cuando se acabe la pandemia, el evangelismo va a ser totalmente diferente y vamos a ver los resultados. Muy bien, les tengo una asignación para ese pasaje. La asignación es la siguiente. Ya les di ahí algunas ideas sobre eso. Quiero que me reflexionen sobre esas ideas que les di y reflexionen también sobre lo que ustedes piensan en relación a lo que el apóstol Pablo quería comunicarnos en Efesios del 1 al 4. ¿Qué era lo que Pablo quería comunicar? Son varias cosas, por lo menos señálame tres. Si no puedes tres, pues señálame una. Si puedes señalar las tres, pues ok. Si no, por lo menos una de ellas. ¿Qué es lo que Pablo quería comunicar en esos versos escritos como introducción a la carta de los Efesios? Se los voy a leer otra vez. Y voy a subir la voz para señalarle dónde están las partes importantes para mí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Padre. Estamos junto aquí personas de Colombia, de Puerto Rico, de Nueva York, de Brooklyn, de Staten Island, de Miami y otros más que no sé dónde están, pero bueno, espero que todos hayan disfrutado de la clase, que les haya gustado, lo hacemos con mucho amor para que ustedes se interesen. Recuerden que estamos próximos a empezar